No, profe. ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Lo he visto el día de ayer? Sí, profe. Sí. Vale, ok. Bueno, lo que vamos a revisar el día de hoy, como se mencionó, tiene que ver con el cálculo de lo que vamos a conocer como la velocidad promedio. Y para ello, bueno, vamos a repasar mediante un ejemplo lo que revisamos la clase de ayer para pues tener el contexto fresco. Entonces déjenme mostrarles o compartir la siguiente déjenme ver dónde quedó. Bien, les estoy compartiendo nuevamente en pantalla el notebook de la clase anterior, pero donde estamos aquí mostrando, espero que se vea claramente, la información del cambio de posición de un objeto en el eje X, solamente en el eje X. Ya me hemos mencionado que este tipo de gráficas o este tipo de representación visual nos permite a nosotros poder analizar cuándo el objeto se movió, tanto por delante del observador como detrás de él o hacia una dirección que podemos considerar como negativa en algún eje, X, Y o Z, ¿no? Dependiendo cómo estamos describiendo el movimiento, en qué dirección. Bueno, vamos a utilizar esta información para darle una forma vectorial, ¿no? Para ver cómo se comporta vectorialmente. Entonces, les pido que tomen nota de estos valores. No sé si los alcanzan a ver. Si no es así, pues lo acerco. Al tiempo t igual a 0, la posición del objeto en el eje X era de 5 metros. Al cabo de un segundo, su posición era de 10 metros. 2 segundos, posición de 20 metros. 3 segundos, posición de 12 metros. Y así sucesivamente, hasta un rango de 10 segundos. ¿De acuerdo? Si nosotros graficamos estos puntos en un sistema coordenado, posición versus tiempo, eso es lo que se estaría viendo, ¿no? Estos puntos que tenemos aquí. Cada punto representa un instante de tiempo y una posición en ese justo instante de tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo esto se ve en una forma vectorial. Entonces, bueno, ¿ya tomaron nota de estos puntos? Bueno, de esa información. Sí. ¿Sí? Ok, Yo, profe. vale. Entonces, bueno, vamos a irnos a esta parte para intentar graficarla o ver cómo se visualiza esto. Bien, vamos a comenzar con el tiempo t igual a 0 segundos. Cuando estamos en ese instante de tiempo, ¿cuál es la posición? Ojo aquí, la posición del objeto en ese instante de tiempo. 5 metros. 5 metros. ¿En qué dirección? En el eje ¿Hacia la Y. derecha o positivo, no? En el eje X positivo. Recuerden, la posición es un vector. El vector posición es una cantidad vectorial, evidentemente. Por lo tanto, no basta con decir módulo, sino hay que indicar la dirección. ¿Vale? Entonces, aquí está. La posición inicial son 5 metros. Voy a mover este vector para ponerlo acá e ir mostrando al mismo tiempo pues el resto de vectores. Ok, en el tiempo t igual a un segundo, ¿cuál es la posición que tenía ese objeto o que tuvo ese objeto? 10. ¿10 qué? 10 metros. ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Ok, muy bien. 10 metros hacia la derecha. Entonces, aquí está. El vector de posición se incrementa en módulo de esta forma. Bien, en t igual a 3 segundos. 12. 12, ok. Entonces ahí está. Ustedes pueden verificar aquí arriba, en la barra,
que tenemos un módulo de 12 metros. Ahí está entonces, 12 metros. Después, a los 4 segundos, ¿cuál era la posición de ese objeto? Dos metros. ¿Cuánto? 2 metros. ¿En qué dirección? En el eje X hacia la derecha. Ok, 2 metros en el eje X hacia la derecha. Ahí está entonces. Colocamos ahí el vector. Vean. Todos estos vectores apuntan en la misma dirección, en la dirección X positiva. En t igual a 5 segundos, Está en 0 metros. 0 metros. Ok. Es decir, ¿qué estaremos interpretando ahí? Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Que está en el punto donde lo está viendo el observador. Exactamente. Que está justo en la posición en la que se encuentra el observador. Y en este caso, pues, dibujar un vector de módulo 0 no es posible, así que lo voy a omitir. Voy a dejar el espacio aquí para indicar que hay un vector de módulo 0 que está presente ahí, pero que no podemos dibujar. Ok, nos seguimos. ¿En tiempo t igual a 6 segundos? Menos 5. 5 metros, pero hacia la izquierda. Ok, ¿cuántos metros, perdón? 5 metros. Ok, 5 metros hacia la izquierda, es correcto. Entonces, vean. ¿Cómo va el objeto? Se va alejando, ¿no?, del observador. En esos 3 vectores lo podemos ver. Después comienza a acercarse al observador. Llega al punto en el que está el observador, pero no se detiene ahí, sino que continúa su movimiento hacia la izquierda. Bien, al siguiente instante de tiempo, 10 metros hacia la izquierda. 10 metros hacia la izquierda. Muy bien. Vamos a anotar aquí. Siguiente posición. 10 metros hacia la izquierda. Después, Otra vez 5 metros hacia la izquierda. ok, 5 metros hacia la izquierda. Okay, entonces lo dibujamos a partir del observador. Ahí está. Luego, Vuelve a estar en donde está el observador. ok, vuelve a estar en el punto donde está el observador. No voy a dibujar nada ahí. Y en el siguiente instante de tiempo, 2 metros positivos hacia la derecha. 2 metros hacia la derecha. Ahí está entonces. Vean, así se vería, o así se ve el vector de posición para un objeto que se está moviendo en el eje X, a lo largo del eje X, tanto dirección positiva como dirección negativa. Recuerden ustedes, estos vectores son fotografías en instantes distintos, cada segundo, ¿no? Cada segundo el obturador de una cámara imaginaria capturó estas imágenes y es así como se ve el vector de posición. Bueno, ¿qué es lo siguiente que podemos aquí dibujar? Los desplazamientos. ¿Recuerdan cómo se encuentra o se calcula el desplazamiento entre dos posiciones? Profe, ¿es con la fórmula de la distancia? No, porque la distancia es un escalar. ¿Restábamos sus componentes? ¿De quiénes? Entre los dos, dos vectores de posición. Ok. Restábamos los vectores de posición. Al vector de posición final le restamos el vector de posición inicial. Y esa nueva cantidad vectorial la nombramos como vector de desplazamiento. Y ese vector de desplazamiento, ¿qué nos indica? ¿Qué información nos proporciona? ¿Cuánto se desplazó el objeto para pasar de una posición previa a la siguiente? ¿Sí esto queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, para pasar de la posición inicial, el tiempo t igual a 0, a la siguiente posición, ¿cuánto vale el vector de desplazamiento?
¿Cuánto tuvo que desplazarse este objeto para pasar de la posición inicial a la siguiente posición de la cual le tomamos foto? ¿Cuánto avanzó? 5 metros ¿En qué dirección? Recordemos que es un vector, el vector de desplazamiento. hacia la derecha. Ok, 5 metros hacia la derecha. Este vector en color naranja representa el vector desplazamiento. Entonces, vean, para pasar de la posición en t igual a 0, 0 segundos, a la posición que el objeto tuvo un segundo después, tuvo que desplazarse 5 metros, perdón, en la dirección X positiva. Para la siguiente, es decir, de la posición en el tiempo t igual a 1 a la posición en el tiempo t igual a 2 segundos, ¿cuánto avanzó? ¿Cuánto vale su vector desplazamiento? Pero en 2 ¿De la 2 segundos a la 3 había dijo? avanzado 20 metros. 20, entonces aquí es 20. Entonces, ahí está. Vale, entonces, ¿cuánto avanzó? Así, entonces serían 10 metros a la... 10 metros hacia la derecha o hacia el eje X positivo, ¿no? Ahí está. 10 metros y también lo podemos decir. ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Con estos dos vectores de desplazamiento. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Ahora, para el siguiente instante de tiempo, es decir, para de la posición en t igual a 2 segundos, para pasar a la posición que tuvo en t igual a 4 segundos, ¿cuál fue el desplazamiento que experimentó? No es menos 8, profe. Bueno, o 8 sobre el eje X. Bueno, regresa más. Ok, estoy de acuerdo que son 8 metros en cuestión del módulo del vector. ¿Pero en qué dirección, perdón? De la izquierda. Sería entonces menos 8. Ok, hay varias formas de decirlo. 8 metros hacia la izquierda o menos 8 metros y. Recuerden, son vectores. Y hay que dar aquí la información, no solo del módulo, sino el ángulo, la dirección. Entonces Entonces, también tenemos que decir menos 8 metros, ¿sí? sí, porque son vectores. Ah, ok. Ahí está, vean. De esta posición de 20 metros y, para pasar después a la posición de 2 metros y, ¿cuánto tuvo que desplazarse? 8 metros hacia la izquierda en el eje X. ¿Vamos bien hasta aquí? Vean entonces este vector de desplazamiento. Para el siguiente instante de tiempo o para las siguientes posiciones, para el siguiente cambio de posición, ¿cuál fue el desplazamiento? Igual serían 2 metros, menos 2 metros en I. Menos 2 metros en I, muy bien. Porque así se movió, ¿no? Estaba en esta posición de 2 metros I y al siguiente segundo se encontraba justo justo donde se encuentra el observador. Entonces tuvo que desplazarse hacia la izquierda 2 metros. Hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes, con esta visualización? Profe, ¿Sí? ¿qué no en el tiempo 4 eran 12? Bueno, 12 metros, sí, creo que sí. Porque el vector Aquí se ve sale un la información. poco... Aquí la tenemos. Ah, es que el vector Creo que en el falta un tiempo vector. 4
Vale, ok, falta un Se vector, entonces. ve un poco. Vale, entonces déjenme mover este. Ahí se alcanza a ver. Este lo bajo un poco más. Entonces, en el de 20 nos pasamos a 12 y después de ahí a 2. Sí. Sí, así es. 20, 12, 2. Ok, nos falta uno. Entonces, aquí, pues este lo quitamos. Aquí nos falta el de 12. 12. Luego el de 2. Después se va a 0. Ahora sí está todos de acuerdo. Tenemos todos los vectores. Sí, ya están todos. ¿Sí? Vale, ok. Bueno, entonces nos faltaba este. Vale, entonces el de 20 pasamos a una posición de 12. Por lo tanto, el desplazamiento fue de menos 8 metros. Ya que estamos en el de 12, para pasar al de 2, a una posición de 2 metros, sí, el objeto tuvo que desplazarse 10 metros hacia la izquierda en el eje X. ¿Todos de acuerdo hasta aquí entonces? ¿Ya estamos bien con toda la información? Sí, profe. Ok, vale. Sí. Ya que estamos en la posición de 0 metros, 0 metros sí, ¿cuánto vale el siguiente desplazamiento que efectúa este objeto? 5 metros. ¿En qué dirección? Son vectores, recuerden. Bueno, menos 5 Hacia metros la en derecha. Ok. A ver, estamos. Tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en el tiempo t igual a 5. En t igual a 5, el objeto está justo donde está el punto de observación, ¿no? El observador. Cuando t vale 6 segundos, ¿cuál es la posición del objeto? Menos 5 metros en I. Exacto, menos 5 metros en i. Por lo tanto, ¿cuánto se desplazó? Para pasar de la posición que tenía en el segundo 5 y terminar en la posición en el segundo 6. Pues lo mismo, menos 5 metros en I. Exacto. O sea, tuvo que moverse hacia la izquierda nuevamente para terminar en la posición que tenemos aquí en color azul. ¿Sí vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, ya que estamos en la posición a los 6 segundos, ¿cuánto se desplaza para alcanzar la posición a los 7 segundos? Otros 5. ¿En qué dirección? En menos X. Menos X. Ok. Ahí está entonces. ¿Y después? Ahora otros 5, pero hacia X positiva. Exacto. A ver, vean, bueno, aquí lo pongo aquí abajo para que se distinga. Vean, estaba en la posición menos 10 metros, sí, pero después comenzó a acercarse hacia el punto en el que está el observador. Por lo tanto, tuvo un desplazamiento hacia la derecha. ¿Sí notan cómo cambia aquí el vector de desplazamiento? Para indicar el hecho de que el vehículo, el objeto, el móvil aquí se va acercando al punto en el que está el observador. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Vale. profe. Ok. ¿Y después cuánto vale el siguiente desplazamiento? 5 metros hacia X positiva. En X Sí. positiva. Exacto.
para que por fin se ubique nuevamente en el punto en el que está el observador. Y después de estar ahí, sigue avanzando, o sea, se desplaza otros 2 metros hacia la derecha para ubicarse finalmente en este último vector de color azul, cuando han transcurrido 10 segundos. Hasta aquí, ¿cómo vamos con esto que estamos aquí graficando? Bien, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Esto que les muestro, ¿no? O que estamos viendo aquí, ¿para qué lo estamos visualizando? Bueno, para que ustedes vean y no caigan en el error de pensar que los desplazamientos con dirección X positiva, esos vectores en color naranja que apuntan hacia la derecha, siempre se refieren o nos hablan de un incremento en la posición. Vean, para los primeros dos desplazamientos, cuando el objeto se mueve hacia la derecha, vemos que se está alejando del observador. Pero ¿qué pasa cuando estamos en los tiempos más cercanos al 6, 7, 8 segundos? Los desplazamientos también son positivos, pero nos hablan de un decremento porque el objeto se está acercando al observador. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan que un desplazamiento hacia el eje X positivo no siempre nos habla de que el objeto se está alejando? Alejando del observador. Y lo mismo sucede con un desplazamiento negativo. Vean, del vector de 20 metros y al vector de 12 metros y, hubo un desplazamiento negativo, menos 8 metros y. Ahí nos habla de un decremento en el módulo del vector de posición, porque pues se está acercando al observador. Y aquí es más notorio. De este vector de 12 metros y al siguiente de 2 metros y, hay otro decremento. Por esa razón el vector de desplazamiento es negativo. Pero ¿qué pasa de este lado? Tenemos vectores que también apuntan hacia la izquierda, pero no nos hablan de un decremento en el módulo del vector posición, sino por el contrario, nos están diciendo o nos están indicando que el objeto se está desplazando hacia la izquierda cada vez más, alejándose del observador. ¿Vale? ¿Sí es claro esto? Así que, ojo aquí. Los desplazamientos, no porque sean a lo largo del eje X positivo, siempre nos van a hablar de que un objeto se está alejando, yendo hacia el infinito y más allá respecto al observador. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno analice los problemas, sobre todo en el lenguaje de vectores, porque como ven, pues afecta mucho la dirección del movimiento, hacia dónde se está desplazando un objeto. Bien, bueno, una vez visto esto, entonces lo que tenemos hasta ahora son al menos tres cosas. Dos, perdón. El primero es saber ubicar a un objeto respecto a un punto fijo, respecto a un punto de observación. El vector de posición, entonces, nos indica qué tan cerca o qué tan alejado está un objeto respecto a dicho punto. Y claro, también en qué dirección. Si está hacia arriba, hacia abajo, hacia su derecha o hacia su izquierda.
La siguiente cantidad que podemos calcular es el vector desplazamiento, el cual nos indica cuánto avanzó y en qué dirección un objeto para pasar de una posición 1 a la siguiente, a una posición 2. O de una posición 5 a una posición 6. O una posición 10 a una posición 11. ¿De acuerdo? Esa es la información que nos da el vector de desplazamiento. ¿Cómo se determina? Haciendo una resta, calculando una diferencia de posiciones. A la posición 5 le resto la posición anterior, la posición 4. Y lo que obtenga como resultado es ese el vector de desplazamiento. Bien, vamos a entonces, les voy a nuevamente compartir pantalla, pero de la pizarra. Vamos ahora a hablar de el llamado vector velocidad. Bien, entonces la clase de ayer habíamos mostrado como un ejemplo numérico una situación en la que un objeto se estaría moviendo en el plano XY. Y aquí graficamos sus vectores de posición en 4 instantes de tiempo distintos. Y vimos o calculamos su vector de desplazamiento para la posición 2 y la posición 3. O para la posición 4 respecto a la posición 3. Bueno. Ahora, lo que vamos a analizar es qué tan rápido se realiza ese desplazamiento. Vamos a tener que tomar aquí en cuenta el tiempo que tarda el objeto en pasar de una posición previa a la siguiente. A esa cantidad que vamos a encontrar la vamos a conocer como velocidad promedio o velocidad media. Tiene esos dos nombres. Ustedes lo van a encontrar con cualquiera de estos dos nombres. Velocidad promedio o velocidad media. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a verlo a continuación. Para eso vamos a concentrarnos en este desplazamiento que vimos la clase pasada. Tenemos este objeto que está en esta posición R2 y después se mueve a la posición 3, la que está en color azul. El vector de desplazamiento lo calculamos la clase pasada y si recuerdan, tenía la siguiente descripción. 3 metros sobre el eje X, dirección Y, menos 3 metros J, es decir, se movió hacia el sur 3 metros. Y ahí está nuestro vector de desplazamiento. Bueno, la velocidad promedio es la cantidad que nos va a decir qué tan rápido se ejecutó ese desplazamiento. Se calcula de la siguiente forma. Vean. Velocidad promedio es una cantidad vectorial. Y se determina tomando al vector desplazamiento y dividiéndolo entre el intervalo de tiempo que se empleó para realizar dicho cambio de posición. O de forma un poco más explícita o más detallada, se escribirá de esta manera. A la posición J-ésima le restamos la posición Y-ésima, la que tenía un instante antes, y esto entre el intervalo de tiempo empleado para pasar de dicha posición Y-ésima a la J-ésima. ¿Vamos bien hasta aquí? Con esta idea.
profe. Bien, entonces ahí queda claro que la velocidad es una cantidad vectorial. La velocidad promedio es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Bueno, si nosotros recordamos lo que vimos hace algunas semanas con relación a vectores y escalares, ustedes recordarán esta operación. Un escalar alfa multiplicando a un vector A. Supongamos que este vector A tiene dos componentes, es decir, AXY más AYJ. Cuando un escalar multiplica un vector, ¿qué se obtiene como resultado? ¿Qué tipo de cantidad se obtiene de esa operación? Se obtiene el mismo vector crecido en n, bueno, en la cantidad del escalar. ¿Ok? Se obtiene en general una nueva cantidad vectorial cuyo módulo es correcto, se va a modificar dependiendo del escalar que se está multiplicando. O bien, incluso si dividimos entre un escalar, lo que se va a obtener es un nuevo vector. Entonces, vean, es lo que está sucediendo aquí. Es exactamente lo que está pasando. A un vector, el vector de desplazamiento, lo estamos multiplicando por una cantidad escalar. Recuerden, el tiempo es una cantidad escalar. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que obtenemos? Un vector. ¿De acuerdo? La velocidad es una cantidad vectorial. Ahora, a nivel operativo, ¿recuerdan cómo actúa el escalar frente a un vector con dos componentes? ¿Cómo se opera esto? ¿Multiplicaba a cada uno? ¿Cada uno de qué? ¿Cada componente? Exacto, multiplica a cada componente. Es decir, aquí suponiendo, ¿no?, que estoy haciendo una división. 1 entre alfa multiplica a x. Y esto por y, nuevamente. Más 1 entre alfa, que es un número real, por AY por J. Eso es lo que sabemos. Así se opera en la multiplicación de un escalar por un vector. El escalar afecta a cada componente por igual. Eso ya lo vimos en su momento. Pues aquí va a suceder exactamente lo mismo. Vean. Aquí vamos a escribir lo siguiente. Esto lo podemos desarrollar como el escalar 1 entre TJ menos TI multiplicando a este vector de color amarillo. ¿Recuerdan cuáles son las componentes de este vector en dos dimensiones? Lo vimos la clase pasada. Componente del segundo vector, o sea, el jésimo, menos la componente x del yésimo. Esto por y. Más. Sería entonces ahora YJ. No, ajá, YJ Sí. menos Y. Y esto por el vector unitario j. Aquí está. Lo vimos ayer cuando hablamos del vector de desplazamiento. Aquí está, vean. Es el mismo que vimos la clase pasada. Bueno. Entonces ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este escalar de color verde frente a este vector? ¿Cómo lo va a operar? ¿Cuál? ¿Cómo se van a Pues operar? Ajá. nos quedaría, bueno, hasta todo lo que tenemos dentro del paréntesis sobre TJ menos TI, ¿no?
¿Ok? ¿Y cómo queda? O sea, ¿cómo opera el escalar frente a un vector? Ya lo habían mencionado hace unos instantes. Ah, que multiplicaba cada uno de sus componentes. Exactamente, que multiplica cada una de las componentes. O sea, este factor en color verde va a afectar a esta componente, a esta resta. Y este mismo escalar va a afectar también a la otra resta, a la resta de JY y JI. Perdón, YJ y YI. A esta. Entonces, tomando de referencia el vector, bueno, que nos dijo arriba, sería 1 sobre el intervalo multiplicado por 3, ¿no? En la primera y también en la segunda, ¿no? Bueno, por menos 3 en Pero, la segunda. ¿por qué 3? No veo dónde está el 3. Yo me refiero a los valores que ya al hacer la operación en XJ menos XY, tomando de referencia el vector que nos de ese vector, ¿no? Ok. Vale, bueno, aquí nada más faltaría de saber cuánto vale esta diferencia de tiempos. Aquí es J, perdón. Pero sí, la idea es esa. La que se menciona. O sea, en nuestro vector calculado ayer, aquí lo tenemos. Cuando incluyamos el tiempo que tardó el objeto para pasar de la posición 2 a la posición 3, vamos a tener que dividir este 3 entre ese tiempo. Y lo mismo este menos 3 metros entre ese tiempo. ¿Vale? Eso es lo que estaremos obteniendo. Vean. ¿Sí notan lo que pasó aquí? Sí, profe. ¿Sí? Se operó el escalar. Como mencionaron, el escalar afecta a cada componente. Y aquí está, afectando a la componente X y aquí afectando a la componente Y. Esta operación la vamos a nombrar como la componente X de la velocidad promedio. Y esta otra resta o esa división que aquí aparece será la componente Y de la velocidad promedio. Así que ahí queda mucho más claro que la velocidad promedio es un vector porque tiene direcciones Y, J, y si estuviésemos hablando de un desplazamiento en la dirección Z, bueno, pues incluiríamos aquí su correspondiente componente Z. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Con la expresión que nos dice cómo calcular la llamada velocidad promedio o velocidad media. No, profe, todo bien. Ok, vale. Entonces, ojo aquí, algo muy importante. Deben de recordar o debe de quedar claro mediante lo que aquí estamos mencionando, que la velocidad es una cantidad vectorial. Tiene módulo y tiene dirección. Así que siempre, cuando hablemos de la velocidad, tenemos que indicar dirección y módulo. Estos dos términos, estas dos características que tiene. Así como se hizo en el ejemplo de hace de ya hace varios minutos en los que ustedes me daban la posición o el desplazamiento, no solamente proporcionar el módulo, sino indicar la dirección. ¿Qué unidades va a tener esta cantidad física? Pues como vemos o como anticipamos, longitud sobre tiempo. Esas van a ser sus dimensiones o magnitudes físicas, ¿no? Longitud por tiempo a la -1. ¿Qué unidades podemos utilizar? Bueno, pues cualquiera que involucre una unidad de medida longitud entre una unidad de medida que nos hable de tiempo. Metro sobre segundo, metro sobre nanosegundo, kilómetros sobre hora, yarda sobre minuto, pie sobre minuto. O sea, todas las combinaciones que se les ocurra, siempre y cuando involucre siempre una cantidad de
de longitud entre una unidad de medida de tiempo. Vamos a ver aquí rápidamente un ejemplo para que notemos esta última parte. Vamos a suponer que en el ejemplo pasado, justamente el que se mencionó, de la posición 2 a la posición 3, el objeto demoró 6 segundos en hacer ese desplazamiento, en cambiar de posición. ¿Cuánto valdrá entonces su velocidad promedio? ¿Cuál será la expresión para la velocidad promedio de este objeto que pasó de la posición 2 a la posición 3, suponiendo que tardó 6 segundos? Si no lo tienen aquí a la mano, aquí está el vector de desplazamiento, calculado a la clase de ayer. Y tomamos a la posición 2 como tiempo igual a 0. Sí, ¿no? Sí, se puede hacer de esa manera. Como nos dicen que solamente demoró 6 segundos, podemos fijar nuestro cronómetro de manera que aquí la posición 2 coincida con el cronómetro en 0. 0 segundos. Y la siguiente posición de interés ocurre en qué tiempo? 6 segundos. Así que sí, podemos hacer podemos fijar nuestro cronómetro de esa manera. Entonces, ¿cuánto será esa velocidad promedio o velocidad media que experimentó el objeto al pasar de la posición 2 a la posición 3 en tan solo 6 segundos? Un medio en I. Bueno, no sé qué unidad seas, metros sobre segundo. Sí, porque las posiciones las medimos, aquí las En dimos, metros. en metros. Ah. Y hemos dicho que demoró 6 segundos. Sí. Sería un medio. Un metro sobre. Bueno, un medio metro sobre segundo en O I. 0.5. Ajá. 0. 0.5 metros sobre segundo en I más 0.5 metros sobre segundo en J. A En ver. el segundo valor no sería negativo. Exacto, sería negativo, porque el objeto se movió sobre el eje vertical hacia el Ah, sur. sí, se bajó. Sí. Exacto, entonces por eso la dirección es muy importante, porque si la velocidad fuese en ambas componentes positivas, sería así. Si dibujamos el vector velocidad promedio, y sería como bastante raro, ¿no? Su velocidad apunta hacia el noreste, pero su desplazamiento fue hacia el sureste. O sea, como al noreste es la velocidad y al sureste el desplazamiento. No tiene mucho sentido. Digamos que eso es lo que pasaría, pero ya vemos que no ocurre eso. Entonces, vamos a restar 0.5 menos 0.5. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O cómo? Ah, no, olvídalo, no, perdón. No, me confundí, olvídalo, profe. Ok, bueno, entonces ahí está. Ese es el vector de velocidad promedio. 0.5 metros sobre segundo en la dirección Y. Es decir, que para pasar de la posición, aquí lo voy a dibujar, ¿no? Aquí está, creo que era en color verde, no, amarillo. Para pasar de esta posición que tenía
a esta nueva en color azul, el objeto se movió siguiendo este vector de desplazamiento. Así cambió su posición. Y demoró 6 segundos. Es decir, estaba en esta posición, así, en este punto. Dejamos correr el reloj 6 segundos. Imaginen, ¿no? Cerramos los ojos, ponemos una alarma que nos indica cuando son 6 segundos después. Abrimos los ojos y ya encontramos al objeto en la posición del vector en color azul. Bueno, entonces nuestra pregunta es, ¿qué tan rápido se movió? Para que en solo 6 segundos cambiara su posición, según lo que tenemos ahí, del vector amarillo al vector en color azul. Pues la respuesta es esta. Estamos encontrando que por cada segundo transcurrido en nuestro reloj, avanzó 0.5 metros en la dirección Y. Y en la dirección J, por cada segundo transcurrido, avanzó 0.5 metros hacia el sur. Es así como podemos interpretar ese resultado. Esa es la información que nos da la velocidad promedio. Nos dice qué tan rápido cambió la posición de un objeto en un cierto intervalo de tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? Si es claro, ¿qué información nos está proporcionando entonces la velocidad promedio? Profe, sí, claro. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, eso aplica para cualquier desplazamiento, para cualquier partícula que se mueva, digamos, en un entorno como la Tierra, ¿no? Entonces, puede ser, eso se aplica para, no sé, el camión que tomamos para irnos a un cierto lugar, al taxi que nos subimos, al Uber, a nosotros mismos cuando nos desplazamos en la calle o si estamos montados en una bicicleta, para una mosca que a veces está en una habitación y nos está molestando, para un perro, para un gato. Esto aplica para estos objetos, ¿no? Para cualquier objeto en movimiento. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, su vector posición respecto a un observador y conocer el tiempo que tarda en cambiar dicha posición. Esa es la información que necesitamos. Bueno, vamos a revisar ahora un caso bastante especial. Una situación que merece ser analizada porque esta situación nos va a servir para, ¿cómo decirlo? Hacer una acotación conceptual sobre algo que ustedes tal vez les han enseñado desde, no sé, secundaria, tal vez, sobre cinemática, pero que no es del todo correcto. Y vamos a ver por qué. Bueno, consideren la siguiente trayectoria. Vean la estructura de este movimiento. Aquí está el tiempo T1. Déjenme ponerlo bien. Ahí está. Aquí está el tiempo T1. Esto quiere decir que nuestro objeto inició en esta posición, en este punto, de color amarillo. Después de un cierto tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pero se ubicó en la posición T2. Bueno, en la posición de color verde al tiempo T2. Después de cierto tiempo, siguió avanzando y le tomamos la siguiente fotografía cuando se ubica en la posición del punto en color azul. Después sigue avanzando, le tomamos una fotografía, se encuentra en esta posición del punto de color rojo, sigue avanzando y en la siguiente imagen vemos que está al inicio de su trayectoria, es decir, bueno, de su recorrido. Es decir, regresó a la posición inicial. ¿Sí queda claro lo que sucedió aquí? ¿Qué estamos escribiendo?
Como un circuito, ¿no? Exactamente, sí, un circuito. Pues piénsenlo esta que están en una ciclopista, en una, no sé, en un recorrido de estos de carreras, donde son trayectorias cerradas. Entonces parte del punto en color amarillo, avanza por la curva aquí mostrada en color blanco punteada, y hay 4 instantes, perdón, 5 instantes en los que le tomamos fotografía, ¿no? Capturamos fotos de este objeto. Y bueno, aquí, para no incluir mucha información, solamente se han dibujado sus vectores de desplazamiento. Vean, el vector en color amarillo es el vector de desplazamiento de la posición 1 a la posición 2. El vector en color verde está denotando el vector de desplazamiento de la posición 2 a la posición 3. El de color azul, el desplazamiento de la posición 3 a la 4. Y el vector en color rojo, el desplazamiento de la posición 4 a la posición 5, que coincide con la posición inicial. Hasta aquí, ¿cómo vamos con todo esto? Si es clara la figura o hay algo que no queda del todo claro. Las líneas punteadas, ¿qué son, profe? Las blanquitas. Pensemos que es la trayectoria real que siguió el objeto. Ah, ok, o sea, para ahorrarnos todo eso, nada más puso el vector y... Sí, aquí están dibujados los vectores de desplazamiento. O sea, pude haber puesto los vectores de posición, que serán estos. Bueno, los voy a poner, pero después los voy a quitar solamente para que se vea la diferencia. El vector de posición 1 será este. El vector de posición 2, este otro. El 3, así. El 4, así. Estos vectores en color blanco serían los vectores de posición. Pero los omito. El único que les muestro ahí son los vectores de desplazamiento. ¿Sí recuerdan cómo se dibujan? Los tenemos aquí abajo. Un vector de desplazamiento va de un vector de posición previo al siguiente. Y es lo que está aquí mostrándose. Y esas líneas color blanco punteadas o rayadas ahí, está describiendo la trayectoria. O sea, el circuito que siguió ese objeto para desplazarse. Solo que nosotros no estamos considerando todo el circuito, solamente nos interesan 4 puntos en toda esa trayectoria. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? No, profe. Ok, bueno. Vamos a calcular el desplazamiento total que experimentó este objeto. ¿Cómo calculamos el desplazamiento total? Pues sumando todos los desplazamientos individuales. ¿De acuerdo? Vamos a sumar al vector amarillo, el vector en color verde, después el vector en color azul y finalmente el vector en color rojo. Al sumar esos vectores, nos va a dar como resultado el desplazamiento total que efectúa el objeto. Entonces, bueno, aquí está. Dejen quitar esto. Ahí está. Bien. Para el trayecto de la figura de la izquierda, el desplazamiento total de esa partícula, de ese objeto, de ese vehículo, se calcula pues sumando los desplazamientos individuales. Profe, ¿Sí?
Antes de que lo calculemos, solo es como que una teoría. Como regresa a su punto inicial, se podría decir. Ajá, sí. El desplazamiento no termina siendo cero porque al restar los componentes, bueno, sumarlos y después restarlos, Ajá. no va a ser cero. Exactamente. Vamos a ver que resulta que para este movimiento va a ser cero, el vector cero. La observación que se está haciendo es correcta. Ok. Vamos a mostrar por qué, ¿no? Vamos a mostrar explícitamente que eso es cierto, que el desplazamiento total va a ser cero. Bueno, hasta aquí queda claro lo que vamos a hacer entonces, sumar el desplazamiento en color amarillo más el desplazamiento del color verde, el azul y el rojo. Los mismos que están aquí mostrados en la figura, los mismos. Incluso hasta respetamos los mismos colores para que los podamos leer claramente. Bueno, ¿cómo calculamos el primer vector de desplazamiento, el que está en color amarillo? Es decir, desplazamiento R21, ¿a qué es igual? ¿Cómo se determina? ¿Cuál? El desplazamiento de color amarillo, el desplazamiento R21. Sería X, bueno, paréntesis, entre paréntesis, X, XY menos, digo, XJ menos XY se podría decir que el componente Y más YJ menos YI entre paréntesis por el componente J. Ok, eso es cierto, escribiendo o pensando en las componentes explícitas, ¿no? Eso es cierto. Pero aquí realmente no las tenemos, no tenemos la información de cuántos sean las componentes. Así que lo más adecuado será expresarlo de esta forma, que es, digamos, lo que estoy preguntando es cuál es la ecuación para calcularlo. Será esto, ¿no? Posición 2 menos posición 1. ¿Cierto? Es así como se calcula. Ya si tenemos las componentes, bueno, pues restamos a las componentes X del primer vector, la componente X del R1 y lo mismo con las componentes verticales. ¿Cuánto vale el desplazamiento siguiente? El desplazamiento, o cómo se calcula el desplazamiento R32. Entonces sería vector, o bueno, R3 R3 menos menos R2. Muy bien, el vector de posición R3 menos el vector de posición 2. Después calcula, bueno, ¿cómo se determina el de color azul? ¿No? El desplazamiento R43. El vector de posición 4 menos el vector de posición 3. Muy bien, el vector de posición 4 menos el vector de posición 3. Y el que está en color rojo, el último, el vector de desplazamiento 5, 4 se determina como El vector de posición 5 menos el vector de posición 4. exacto. Vector de posición 5 menos vector de posición 4. ¿Qué hay que hacer ahora con todos estos vectores? Bueno, expresados de esta manera. Para encontrar el desplazamiento total, pues sumarlos, ¿no? Es lo que tenemos aquí abajo mostrado. A ver, ¿qué notan que va a suceder? Por ejemplo, sumen el vector en color amarillo con lo que está en color verde. A ver, de esa cuenta, ¿qué nos queda?
A ver, ¿qué pasa con el vector R2? A ver, si esos dos se suman, El vector R2 se anula, ¿no? exacto. Aquí aparece positivo y aquí abajo aparece con signo negativo. Entonces, por una propiedad de la suma de vectores, cuando a un vector A se le suma su inverso aditivo, ¿qué se obtiene como resultado? El vector 0. O decimos que se anula, ¿no? De forma coloquial, podemos decirlo así. Ahora, ya que sumamos estos dos, se los sumamos al que está en color azul. ¿Qué va a suceder ahí? Se elimina R3, ¿no? Exacto. Se elimina R3, que está aquí positivo, con este de color azul, que aparece negativo. Y si le sumamos el vector en color rojo, Se elimina R4. exacto, se elimina R4, aquí positivo en color azul, con el negativo que aparece en color rojo. Resultado, o sea, el desplazamiento total aquí es igual. R5, ¿no? Nada más. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto da? Entonces, ¿no se podría expresar como R1 menos R5? R1 menos R5, al Ya, revés, pues, ¿no? Al bueno, revés. sí, menos Porque R1, ya que los demás se anularon. sería R5, porque es positivo, menos R1. Así. A ver, vean. Se hace la operación, así como lo señalaron, se van cancelando vectores, uno con el R2 con menos R2, después R3 con menos R3, R4 con menos R4, y los únicos términos que sobreviven de esa resta, perdón, de esa suma, son R5 positivo menos R1 aquí. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Vale, ok. Entonces, fíjense, el desplazamiento total, y de hecho creo que ya lo habíamos comentado en la clase pasada, cuando uno quiere calcular el desplazamiento total, va a tener que sumar los desplazamientos individuales, ¿no? El primero más el segundo más el tercero y así sucesivamente, en cadenita. Pero eso es exactamente igual a ¿qué cosa? A restar la última posición que tuvo el objeto, restarle a esa posición la primera que tuvo, o la posición inicial, si la quieren llamar así. Y como ven, eso siempre eso siempre va a suceder porque al interior de las sumas se van a cancelar términos, ¿no? Un vector va a aparecer con signo positivo y en el siguiente término que se le va a sumar aparece con signo negativo. Entonces se van a ir cancelando por parejas. ¿Sí lo notan? R2, R2, R3, R3, R4, R4 y así sucesivamente. Imaginen que aquí tuviéramos hasta, no sé, 20 vectores de desplazamiento. Pues un vector de posición R14 se va a cancelar con el siguiente, menos R14. Un R15 con menos un R15 y así, por parejitas. ¿Cuáles vectores de posición van a sobrevivir? El último y el primero. Y eso se va a cumplir para cualquier cantidad de vectores de desplazamiento, cuando sean sumados. ¿Sí es claro esto? Bueno, ahora, ¿qué pasó en este problema? Bien, ¿qué pasó en este problema? ¿Qué pasa con la posición 1 y la posición 5? Son la misma posición, ¿no? Exacto, es la misma posición. Así que esta resta da 0, el 0 vector. Lo que ya nos habían comentado. Aquí estamos verificando o demostrando con pura suma de vectores y resta que eso es lo que va a suceder exactamente.
Cuando un objeto regresa a su posición inicial, así, piensen ustedes, ¿no? Que eso es un carro que se va a, no sé, por ejemplo, se me ocurre, está en Pachuca, después se va a Ciudad de México, después se va hacia Puebla, después Tlaxcala y después regresa a Pachuca. Su vector de desplazamiento total es 0. Así se haya tardado, ¿qué les gusta? 2 días en hacer todo ese recorrido, su vector de desplazamiento va a ser 0. Porque regresó al punto de inicio. ¿Sí queda clara esa idea? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, la siguiente idea. ¿La distancia que recorrió será 0? No, eso ya es diferente, ¿no? Exacto, es diferente. ¿Y cómo calcularían esa distancia total que recorrió el objeto? Ahí a lo mejor sumaríamos ¿cómo se llama? Los módulos, ¿no? Sí, exacto. Si queremos encontrar la distancia total recorrida por este objeto, aun y cuando haya regresado a su punto inicial, tenemos que sumar, vean, no los vectores de desplazamiento, sino los módulos de los vectores de desplazamiento. ¿Sí notan la diferencia entre sumar los vectores y sumar sus módulos? Sí, profe. ¿Sí? Cuando suman módulos, son cantidades reales positivas, son números reales que no tienen dirección. Entonces, si al módulo del primer vector, el que está en amarillo, le sumamos el módulo del segundo, más el módulo del tercero, más el módulo del cuarto vector, vamos a conocer cuánto avanzó, cuántos metros o kilómetros recorrió ese objeto para ir y regresar a su posición inicial. Se puede decir que el módulo resultante es el desplazamiento, o bueno, lo que recorrió más que nada. Desplazamiento es un vector. Ajá, por eso mejor dije que lo que La recorrió. distancia que recorrió. Ajá, exacto. Llamaremos la distancia. Distancia total recorrida. Así que es lo que está sucediendo. ¿Vale? Entonces, por Profe, eso aquí, ¿sí? es que lo que pasa es que se me fue tantito el internet, pero ya no escuché bien qué es lo que dijo cuando se anulaba arriba en los vectores R21, cómo se anulaba R2. Es que aquí estamos sumando estamos haciendo esta suma de vector amarillo, verde, azul y rojo. Si sumas el vector en amarillo con el vector lo que está en color amarillo con lo que está en color verde, puedes ver que R2 cancela con menos R2. Ok. Y después si sumas lo que está en color verde con lo que está en color azul, puedes ver que R3 se cancela con este menos R3. O sea, se van cancelando por parejas. Ok, ya vi de dónde. Gracias, profe. ¿Sí de nada? ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, jóvenes, hacer esta distinción, o mejor dicho, que a ustedes les quede perfectamente claro que no es lo mismo sumar los vectores de desplazamiento a sumar sus módulos, los módulos de estos vectores de desplazamiento. Como ven, la información que se obtiene es muy distinta. Cuando un objeto regresa a su posición original, su vector de desplazamiento va a ser 0. ¿Por qué? Porque su posición inicial y su posición final son los mismos. Pero ¿qué pasa con la distancia que recorrió? Esta distancia no es 0. ¿Y cómo la calculamos? Pues sumando los módulos de los vectores de desplazamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Vale, ok, bien. Entonces, ahora, quiero que piensen en lo siguiente. ¿Cuánto valdrá la velocidad promedio en este circuito cerrado? O sea, en esta trayectoria cerrada que ejecutó este vehículo. Pueden tomar por el caso de que les mencioné, ¿no? Un viaje de Pachuca a la Ciudad de México, después a Puebla, después a Tlaxcala y nuevamente a Pachuca. Imaginen que ahí le toma a un vehículo, por muy rápido que vaya, 2 días, ¿no? El equivalente a 2 días. ¿Cuánto será su velocidad promedio? ¿Cuánto valdrá su velocidad promedio en todo el recorrido?
de ida y de regreso. Tendríamos que saber el intervalo, ¿no? Sí, pónganlo el equivalente a 2 días. Entonces tendríamos que multiplicar 2 días por cada vector de desplazamiento que hizo. No. ¿Cómo se calcula la velocidad promedio? ¿Cómo se calcula? No sería, por ejemplo, en este caso, bueno, ¿quiere la velocidad promedio De de todo todo, el profe? recorrido, sí. Desde que Ah, sale de Pachuca hasta que regresa a Pachuca. pues, entonces, bueno, lo que yo supongo es que sería entonces, como ya sé que mi desplazamiento es igual a 0, Sí, entonces podría poner 0 sí. entre 172.800 segundos, que Ok. es los 2 días, pues, los 2 días, pero Ajá. en segundos. Sí, Y pues eso, esa operación debería de sí, darme mi velocidad promedio. sí. ¿Y cuánto resulta? Pues 0, ¿no? 0 metros sobre segundo. Es correcto, ¿sí? Sí. Eso es lo que está dando la velocidad promedio. La velocidad promedio, recuerden, es cuánto tardo. Primero, se calcula tomando en cuenta el desplazamiento entre una posición inicial y una posición final. Y esto dividido entre todo el tiempo que se invirtió o que se demoró en hacer ese cambio de posición. En este ejemplo que les estoy poniendo, el objeto salió del punto en color amarillo, se fue ahí a perder y al final regresó al mismo punto. ¿Cuánto vale su desplazamiento? Ya lo encontramos. Salió 0 metros. El vector 0. Si a ese trayecto que realizó de ir y de regresar le tomó lo equivalente a 2 días o a 60 minutos o el tiempo que ustedes gusten, su velocidad promedio será 0. 0 metros sobre segundo. Y eso es porque regresó a su posición inicial. Esto siempre va a ocurrir. Entonces, cuando un recorrido, se puede decir, regresa a su punto inicial, tanto su velocidad como su desplazamiento va a ser 0. Su velocidad promedio como su Su velocidad promedio. desplazamiento total van a ser 0. Es correcto. Ajá. Y Y el aquí viene, 0 que sí, se pone en velocidad promedio, profe, igual lo tomamos como el vector 0. sí, este es un 0, este es el 0 de los vectores, porque la velocidad promedio es un vector. Sí, profe, gracias. ¿Bien? Vale. ¿Y por qué les menciono esto? O sea, ¿por qué me interesa que entendamos bien lo que está sucediendo cuando un objeto regresa a su punto inicial? Bueno, vean, estamos encontrando, o al menos yo y espero que sea claro para todos, lo que está sucediendo. Cuando el objeto está regresando a la posición inicial, ya vimos que su desplazamiento total es 0. Si ese desplazamiento total lo empleamos para calcular la velocidad promedio o velocidad media en ese trayecto, va a resultar 0, el vector 0 metros sobre segundo. Pero si observamos, si hubo una distancia que recorrió, porque puede ir a Pachuca, Ciudad de México, recorrió una cierta distancia, más la distancia que de Ciudad de México a, ¿qué otra vez les dije? Puebla, más la distancia de Puebla a Tlaxcala, más la distancia de Tlaxcala a Pachuca nuevamente. Eso, pues todo eso se suma y eso nunca va a ser 0. La distancia total recorrida no va a ser 0. Es lo que decimos de los módulos, ¿no? Que vamos a... Exactamente, porque se van a sumar los módulos de esos vectores. Y es aquí donde entra esa imprecisión conceptual que a veces, no sé si ustedes así lo han pensado, así se los enseñaron, pero que tiene que aclararse. La distancia total recorrida, como ya lo mencionamos, se calcula sumando los módulos de los vectores de desplazamiento. Siempre. Aun y cuando el objeto que estamos estudiando haya regresado a su posición inicial.
No importa que eso suceda. La distancia total recorrida siempre va a sumar los módulos de los vectores de desplazamiento. Y por lo tanto, teniendo esta información, se define una cantidad física llamada rapidez promedio. Y la rapidez promedio se calcula como la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado en recorrer esa distancia. Es decir, si a ustedes les llegaron a enseñar hasta el cansancio o incluso hasta se lo llegaron a memorizar, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es un error. Eso no es cierto. No están calculando velocidad, están calculando rapidez promedio, que es una cantidad distinta. ¿Vale? La velocidad, como lo estamos viendo en líneas más arriba o hace algunos minutos, es una cantidad vectorial que depende de hacia dónde se está moviendo el objeto. Si se va hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, si regresa al punto de partida. Pero a la rapidez promedio, vean, no le interesa eso. ¿Por qué? Porque es una cantidad escalar. Es la distancia total que se recorrió entre el tiempo total empleado. Nunca va a aparecer en el cálculo de una rapidez promedio una dirección. Ningún vector Y, ningún vector J, ningún vector K. Entonces es escalar. Es una cantidad escalar. Para empezar, esa es una de las principales diferencias entre la velocidad promedio y la rapidez promedio. Velocidad promedio es una cantidad vectorial, rapidez promedio es una cantidad escalar. Si un objeto regresa al punto de partida, a su punto inicial, su velocidad promedio siempre será de 0 metros sobre segundo. Mientras que su rapidez promedio deberá tomar en cuenta todo lo que recorrió al ir y regresar y dividirlo entre todo el tiempo que empleó para ir y regresar. Ok, o sea, si suponemos que la distancia total recorrida es la suma de los módulos de los desplazamientos, supongamos que son, no sé, digamos, por decir una cantidad, 500 kilómetros. Ajá. Lo vamos a dividir sobre 2 días, o bueno, convertirlo, sí, en este caso, a horas, no sé. Por ejemplo, sí. Para que así tengamos nuestra rapidez promedio. Exacto. Y eso les va a dar un número que no va a ser 0. Sí, no, va a ser una cantidad de escalar diferente. ¿No? Diferente de 0, exacto. Mientras que la velocidad promedio, vean que sí nos da 0. Y eso sucede porque el objeto pues regresó a su posición inicial. Entonces, pregunta, ese artefacto que está en los autos, llamado velocímetro, ¿sí mide velocidad? No. ¿Qué mide entonces? La ¿Qué información rapidez, está leyendo? ¿no? Exacto. El velocímetro, para empezar, tiene mal el nombre, porque no mide velocidad. Mide rapidez promedio. Porque si ustedes, incluso lo pueden hacer, ¿no? Si tienen auto, o si van de copilotos, observen que si el vehículo, no importa si va en línea recta o si va en una trayectoria curva, el velocímetro va acumulando distancias. Va tomando la distancia que se da recorriendo, sin importar si nos estamos moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, o si regresamos al punto del cual partimos. El velocímetro no está midiendo una cantidad vectorial. Está leyendo, está midiendo una cantidad escalar. ¿Cuál? La rapidez promedio. Así que, de ahora en adelante, olvídense de esto, que si les llegaron a enseñar y creían saber.
velocidad es igual a distancia sobre tiempo. No es cierto. Son cosas diferentes. Si estamos calculando la distancia total recorrida entre el tiempo empleado, entonces estamos calculando rapidez promedio. Así que si en verdad queremos calcular una velocidad, entonces tenemos que tomar en cuenta los cambios en la posición de un objeto. Y los cambios en la posición son cantidades vectoriales. Y por lo tanto, nuestra respuesta a obtener siempre será un vector, cuando hablemos de velocidad. ¿Vale? Así que mucho cuidado. Comiencen. A veces cuesta un poco de trabajo quitarse de la cabeza ese tipo de ideas, sobre todo que nos lo enseñan y desde muy pequeños. Y los vamos repitiendo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero vemos que no es cierto. Va a haber casos, eso sí es algo importante por mencionar, va a haber casos en la que el módulo de la velocidad, repito, el módulo de la velocidad promedio va a coincidir con la rapidez promedio. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el objeto no cambie de dirección, es decir, siempre se vaya hacia el eje X positivo, por ejemplo. Pero en el momento en que ese vehículo o ese objeto cambia de dirección, esto ya no se cumple. Dejan de ser diferentes. Perdón, dejan de ser iguales. Entonces, si nosotros aseguramos que un objeto siempre se va a mantener hacia la derecha, en el eje X positivo, podemos estar seguros de que estas dos cantidades, el módulo de la velocidad promedio y la rapidez promedio, serán iguales. Al 100% serán iguales. Pero si el objeto cambia de dirección o incluso regresa a su punto de inicio, estas dos cantidades ya no van a ser iguales jamás. ¿Vale? Así que mucho cuidado ahí. Es un aspecto sutil, pero es realmente importante. Y que uno tiene que aprender a diferenciar entre uno u otro. Por poner un ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Da tiempo. Vean, piensen en un objeto que está en la posición 0. De hecho, por ejemplo, una persona, ¿no? Voy a poner aquí un individuo. Que está en el punto inicial. Aquí hay un punto A intermedio y hay un punto B. Tenemos la siguiente información. Entre 0 y A hay 10 metros de diferencia. Entre A y B hay 20 metros de diferencia. Se sabe que del punto O al punto A se tardan, vamos a ponerlo así, unos 20 segundos en recorrerse. Siempre. O sea, un tiempo fijo. Y de A a B se demora unos 30 segundos. A ver, calculen cuánto valdrá la velocidad promedio para ir de 0 a B. Sumaríamos las dos escalares que tenemos, ¿no? Que es 20 y 30. A ver, ¿cómo se calcula la velocidad promedio? El cambio de posición entre el tiempo total para efectuar ese cambio, ¿no? De posición. ¿Qué posición tenemos al final? ¿Cuál será la posición final de esta persona? Se podría expresar como 30 metros sobre ¿En qué dirección? I, sobre I.
O por positiva. I, O bueno, aquí. ajá, entre ¿cuánto tiempo demora en efectuar ese cambio? Serían 50 segundos. 50 segundos. Muy bien, ahí está. Entonces lo podemos escribir como 3/5 metros sobre segundo, dirección I, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora, la rapidez promedio. Tendríamos que sacar el módulo de uno de ambos. A ver, ¿qué es es la distancia total Ah, bueno, recorrida es la entre el distancia tiempo total. Ah, sí, alcanzado? perdón. Entonces serían 30 metros. 30 metros, ajá. Sobre igual 50 segundos, ¿no? 30 metros entre 50 segundos. Y eso nos da 3/5 metros sobre segundo. Pero ya sin ningún vector, porque es una Aquí la cantidad escalar. diferencia. Ajá. Entonces la ¿Vale? diferencia sería el I, ¿no? Que ya el I nos indica dirección, se podría decir. Sí, es correcto. Entonces vean, aquí es un claro ejemplo en el que el módulo del vector velocidad promedio es igual a la rapidez promedio. Vean, toman el módulo de este vector y es exactamente igual a 3/5. Pero ahora calculen lo siguiente, o consideren la siguiente situación. Supongamos que esta persona llega al punto B y regresa y se queda en el punto A. ¿Cuánto valdrá su velocidad promedio? Recuerden, velocidad promedio se calcula mediante como el cambio de posición entre el tiempo empleado para hacer ese cambio de posición. ¿De Serían dónde había dicho? de 0 4/5, ¿no, profe? a A. De 0 a B y después de B a A. Terminando en A. Serían 10 metros, porque esa es su posición final. Y ¿entre cuánto tiempo empleamos? 70 segundos. Exacto, 70, ¿no? Son 50 segundos para ir de 0 a B. Y de B a A, otros 30 segundos. Entonces serían 80, ¿no? En los 30, no, perdón, ¿cuánto eran? No, 50, sí, 70, perdón, 70 segundos. No, 80, 30, 60, 80 segundos. Un octavo metro sobre segundo hoy. 20 segundos más 30 segundos van 50, más otros 30, 80 segundos. ¿Y cuál será la rapidez promedio? ¿50 metros? ¿Cuál distancia total recorrida? Sí, son Sí, 50. son 50, ¿no? Son 50 metros. ¿Entre cuánto Entre el tiempo tiempo que empleamos? sería 80 segundos. segundos. 80 segundos. Por lo tanto, la rapidez promedio, ¿cuánto dio? 5 octavos. 5 octavos metros sobre segundo. Entonces, vean, el valor es muy distinto. ¿Vale? Así que aquí hay dos ejemplos bastante claros, simples, en los que pueden ver que hay casos en los que estos dos van a coincidir. El módulo de la velocidad promedio coincide con la rapidez promedio, pero habrá otros casos en los que estos van a ser totalmente distintos. ¿Dudas, comentarios, jóvenes?
sobre lo mostrado aquí? No, profe, todo claro. Vale, ok, bueno. Ya no quiero extender más. Les voy a hacer llegar a través de Classroom un ejercicio que me gustaría que ustedes lo realizaran para la siguiente clase, para la clase del jueves. El jueves lo revisamos para ver cómo lo resolvieron. Repito, se los voy a poner en Classroom para que lo tengan ahí para Sí, trabajar. ¿Vale? Bien, jóvenes, pues si no hay nada más por comentar por su parte, damos por terminada nuestra sesión de este día y nos escuchamos la siguiente sesión. Gracias, profe. Nos vemos, Nos vemos. Sí, profesor, gracias. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego. Hasta luego, Profe, excelente nos día. vemos. Hasta luego.